¿Qué tal? En este video hablaremos de los filtros en electrónica. Los filtros son circuitos que permiten el paso de una determinada banda de frecuencias, mientras atenúan todas las señales que no estén comprendidas dentro de esta banda. Existen dos tipos de filtros, activos y pasivos. Los filtros pasivos solo tienen resistencias, inductores y capacitores, y en los filtros activos se utilizan transistores o amplificadores operacionales, además de resistencias, inductores y capacitores. En este caso nos centraremos en los filtros activos, específicamente en los filtros pasabajas y pasaltas. Primero que nada, definamos lo que es la frecuencia. La frecuencia se puede definir como el número de veces que se repite un evento periódico por unidad de tiempo. Las señales contienen frecuencias y a veces requerimos de señales que solo tengan ciertas frecuencias para ciertas aplicaciones, y es por eso que existen los filtros. Filtro pasabaja. Permite el paso de señales cuyas frecuencias estén comprendidas desde cero hasta una frecuencia de onda, y bloquea todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte, atenuando la ganancia o amplitud de la señal. Filtros pasa alta. Permite el paso de señales cuyas frecuencias estén comprendidas por encima de una frecuencia de corte y bloquea todas aquellas que estén entre cero y dicha frecuencia de corte. Algo más para tener en cuenta es la reactancia. La reactancia es una propiedad de los capacitores que se opone al paso de la corriente alterna, y su expresión es la siguiente. Como se observa, está relacionado con la frecuencia. A mayor frecuencia, menor reactancia capacitiva, y a menor frecuencia, mayor reactancia. Y por último, un concepto a tener en cuenta es la frecuencia de corte, la cual nos indica que la señal de salida se reduce en un 70.7% con respecto a la señal de entrada, y sirve como referencia para saber si las señales con frecuencias mayores a este punto se van a atenuar o no. El circuito para un filtro pasabaltas es el siguiente, y el circuito para un filtro pasabajas es el siguiente. Tomemos como ejemplo un circuito donde la ganancia sea 1 y la frecuencia de corte sea de 20 kHz, con un capacitor de 150 nanofarads. Dado que la ganancia es 1, el valor de las resistencias serán las mismas. Utilizando la expresión para calcular la frecuencia de corte, despejamos a R y obtenemos lo siguiente. Mediante un programa de simulación veremos cómo es el comportamiento del filtro pasa baja y pasa alta. Armamos el circuito con los valores que tenemos y simulamos. Bueno, ya estamos en el simulador y como podemos observar, este sería el circuito para un filtro pasabajas con sus respectivos datos que calculamos previamente. Colocamos una punta en este punto para calcular el voltaje de salida de nuestro circuito y procedemos a ejecutar. Ahora, como podemos observar en el simulador, este vendría siendo el comportamiento que tiene un filtro pasabajas. ¿Pero qué representa esta gráfica? Bueno, pues si observamos a medida que la frecuencia va aumentando, la amplitud de la señal va a ir disminuyendo. En este caso, si suponemos que la amplitud de nuestra señal es de 1 voltio, va a ir disminuyendo hasta que finalmente llegue a la frecuencia de corte, que como ya sabíamos, nuestra frecuencia de corte se encuentra en 20.000 Hz, que vendría siendo aproximadamente por este punto. Entonces, todas las frecuencias que estén por debajo de esta frecuencia de corte son las que vamos a recibir. Después de este punto se van a ir atenuando todas las señales que pasen. Ahora, para el filtro pasaltas es el caso contrario. Vamos a modificar el circuito y ejecutar para ver qué es lo que nos muestra la simulación. Muy bien, y como vamos a observar, este vendría siendo la gráfica de un filtro pasaltas. Como se muestra en este caso, la gráfica representa un aumento en la amplitud de la señal conforme aumenta la frecuencia. Todas las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de corte serán atenuadas y las señales que tengan esta frecuencia o que sean mayores
van a ser las que podamos recibir. Como bien mencionamos, nuestra frecuencia de corte se encuentra en los 20.000 Hz, que vendría siendo aproximadamente en este punto. Entonces, todas las señales menores a esta frecuencia de corte son atenuadas y todas estas, a partir de este punto en adelante, son las que se recibirán. Algunas de sus aplicaciones son las siguientes. Los filtros pasabaja son utilizados en dispositivos de reproducción de audio para reducir el silbido de alta frecuencia producido en el sistema, en telecomunicaciones y en acústica para filtrar las señales de alta frecuencia del sonido de transmisión. Los filtros pasa alta se utilizan en los altavoces para reducir el nivel bajo de ruido. Para eliminar las distorsiones en las aplicaciones de audio, se utilizan además en amplificadores de audio para amplificar las señales de frecuencia más altas y también se utilizan en ecualizadores.